Les invito a hablar un poco acerca de esa trama en la que se ha convertido esas elecciones en la Universidad Tecnológica de Panamá, porque recordemos que hace unas semanas conversábamos con la doctora Mariana McPherson, quien temía no se admitiera su candidatura por la rectoría de la universidad a falta de unos timbres. En efecto, ella interpone un amparo de garantías que fue admitido en la Corte y por ende deben suspenderse las elecciones en dicha universidad. En efecto, así ha sido, pero yo le pregunto, doctora y aspirante aún a la rectoría por la Universidad Tecnológica, ¿esto se admitió suspenderlo inmediatamente? ¿Fue así de inmediato o qué sucedió? Bien, primero muchas gracias por la entrevista. El asunto es que el amparo fue admitido, tanto el mío como el del otro candidato que había sido excluido. Ambos amparos fueron admitidos por su parte y enviados al gran jurado. De acuerdo con la ley, el gran jurado tenía 2 horas para responder a la Corte explicando por qué había hecho lo que había hecho y suspendiendo inmediatamente el acto que se había demandado, es decir, el habernos excluido de la lista. Y eso excluye todo el efecto, hasta las elecciones de ese acto. La respuesta del gran jurado, muy bien elaborada, de acuerdo con mi abogada, explicaba y explica en detalle por qué hizo lo que hizo. ¿Y qué sustentaba, pero no por dice, ejemplo? o sea, se basaba en algunos artículos y algunas cosas, pero no dice lo que tenía que decir. Además, en la segunda, de acuerdo con la ley, que era, se ordena y suspendemos las elecciones. Eso causó alerta en mi abogada. ¿Por qué? Trae otro meollo legal, pueden intervenir allí nuevamente. Así es, porque si bien se explica dentro de las 2 horas por qué actuaron como lo hicieron, que no fue de manera antojadiza, y citan algunos artículos, lo cierto es que no dicen se suspenden las elecciones o se suspende el acto tal como lo está ordenando la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo proceden entonces ustedes? Debido a eso, mi abogada lo que hizo, y teniendo el poder que yo le había firmado, fue que a la mañana siguiente de una vez interpuso un recurso de solicitud de desacato. Eso tiene otras implicaciones legales. El no obedecer una orden de suspensión de la Corte implica o que la misma Corte puede ir a suspenderla o multas y demás. Eso sucedió en la mañana de ayer. Afortunadamente, ya al mediodía, cerca del mediodía, un poquito más tarde, el gran jurado decidió suspender las elecciones. Y lo comunicó internamente en toda la universidad, de manera que eso se recorrió con mucha rapidez. Lo cierto es que tenían que responderle a la Corte. Claro. Y ya después sí, en la tarde lo entregaron a la Corte. ¿Se estima que cuánto tiempo tiene la Corte entonces para resolver este recurso? Porque estamos en ascuas, no hay fecha para elecciones. Sí, no hay una fecha específica en el reglamento, en la ley, ni un tiempo específico para que la Corte dilucide el fondo del asunto. Normalmente puede ser 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses a lo máximo. Y entonces ahí la Corte decidirá si había razón para que se excluyeran o no había razón para que se excluyeran. Si no había razón para que se excluyera, todo vuelve a cero, a las postulaciones, que fue el acto que se denunció. ¿Esto es un asunto sin precedentes o había ocurrido ya esto antes? Es un asunto sin precedentes y no debió llegar a este nivel. Porque también durante la semana entre las postulaciones y la fecha en que el gran jurado emitió la lista oficial de los candidatos, se presentaron pruebas, se solicitó reconsideración, se presentaron artículos, se hizo todo lo que podía hacerse internamente para que decidieran con base en la ley. Ellos alegan ahora otros artículos que no nos lo dieron en la reconsideración porque no había periodo de reconsideración en el reglamento, y al decidir lo que decidieron y excluirnos, nos forzaron a seguir reclamando nuestros derechos
ahora fuera de la universidad. Yo siento que de esto hay que sacar asuntos positivos. A eso iba. ¿Sale algo positivo de todo esto? Porque es una elección en la Universidad Tecnológica de Panamá. Sabemos la importancia que tiene en la comunidad educativa. Qué sencillo era admitir las 6 candidaturas y hacer una elección y elegir al nuevo rector. Sí. ¿Qué sale positivo de todo esto? ¿Qué dice la comunidad educativa? Bien, lo positivo siento yo es que aquellos que antes no se interesaban ni por las elecciones ni por nada, sobre todo estudiantes, en esta ocasión sí se han interesado. Y yo siempre he dicho que nosotros formamos no solamente profesionales, sino ciudadanos que tienen que interesarse por lo que pasa a su alrededor, aunque sientan que no les afecta directamente. Y en esta ocasión sí estuvieron interesados. Pero además se falló en derecho. Hay que promover una cultura de legalidad y que las cosas tienen que hacerse de acuerdo con la ley. Si no le gusta la ley, entonces vamos a hacer lo que podamos hacer para cambiarla, pero no la violemos. Y yo siento que eso ha sido positivo. La imagen de la universidad ha quedado bien en el sentido de que se admitió el amparo, finalmente se suspenden las elecciones, se va a esperar a que la Corte decida y se abren las elecciones. Hasta ahí. ¿Ve usted alguna ventaja respecto a los otros candidatos, por ejemplo, este tiempo en los que ellos estuvieron evidentemente haciendo campaña? ¿Deben haber algunas vallas anunciando la candidatura de ellos? Bueno, ahí hay que... voy a aprovechar para mencionar algunas cosas. Muchos de los que pertenecen a la universidad, en todos los estamentos, opinaban que unos timbres no era algo accesorio y que lo que había manifestado el Tribunal Electoral debía ser más que suficiente como máximo organismo en esta materia para que el gran jurado dejara que corrieran todos. Porque bueno, usted tiene su cédula panameña, finalmente. Por supuesto, y he concursado para otros cargos demostrando mi panameñidad. El asunto es que siento que el hecho de que los otros candidatos hayan corrido y mostrado su propaganda, a lo cual tenían perfecto derecho, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que se pusieron en la mente del mercado, como decimos en mercadeo. Ahora hay que recoger toda esa propaganda. ¿Ya se ha procedido a eso o sigue allí? Ya sigue ahí. El reglamento debe tener un tiempo estipulado para que recojan esa propaganda y no siga estando en la mente de los votantes. No por más tiempo. ¿Hubo algún gesto de uno de ellos para con usted, reconociéndole que los timbres tal vez era algo menor, como usted lo ha planteado? En lo absoluto. Y ese es el otro asunto. No he sabido que ninguno de los candidatos que sí corrió haya reconocido que debió investigarse más lo de los timbres antes de tomar una decisión. No. Corrieron, pues. No quiero profundizar en eso porque es un asunto de ética, de valor. Aquí no es un asunto de quiénes quedaron por fuera ni quiénes quedaron por dentro. Es un asunto de hecho, de acto. Si esto es ilegal porque y ya no solamente por mí, mañana por ti, porque es que sucede que esta vez excluyeron a 2 de los 4. ¿Qué tal si mañana excluyeron a 2 de los 6? ¿Qué tal si mañana en un gran jurado con este precedente excluye a 5 de los 6? Y queda uno. ¿En qué se convierte? Es un asunto de precedente legal y de defender la democracia. Y yo creo que eso es algo muy positivo. Defender la democracia a toda costa. Darle a los votantes el derecho a votar por quienes los votantes desean y no por los que han quedado luego de que una decisión vista como irregular fue tomada. Me piden tiempo ahora. ¿Usted se siente respaldada por los estudiantes? ¿Han tenido muestras solidarias para con usted durante este proceso? Sí, por eso digo que hemos sacado algo positivo. Me siento respaldada porque incluso estudiantes que apoyaban a otros candidatos me han dicho esto no está bien. Y siento que eso sí es positivo. No sé qué va a pasar en el futuro, no sé qué va a decidir la Corte, eso habrá que esperarlo. Pero sí ha quedado, siento que una gran lección para la universidad en el sentido de que hay que cumplir con las leyes, que hay ante todo que defender la institucionalidad y que la imagen de la universidad se defiende y se engrandece cuando cumple con la ley como lo ha hecho ahora.
fallar de acuerdo con el fallo de la Corte. Y me voy a quedar con esa reflexión final al tiempo que como medio de comunicación responsable abrimos entonces el compás para si el gran jurado quiere venir, está en todo su derecho a réplica y vertir entonces esos puntos que hicieron en ese momento desestimar esta candidatura o la del otro aspirante y conversar y conocer su parte. Está la puerta abierta de este medio de comunicación, al igual que lo hemos hecho con la doctora Mariana McPherson. Gracias por estar en Next Noticias.